Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto de saludarles a todos ustedes en nombre de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Georg Tufner. Soy el representante del programa Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer y también director del programa regional de participación política indígena en América Latina de la Fundación. Me es muy grato de saludarles en este cuarto diálogo PPI que tenemos normalmente por Zoom en estos tiempos de pandemia. Espero que ustedes todos se encuentran muy bien en todo el continente. Y hoy tenemos la temática del Acuerdo de Escazú, primeros pasos de su implementación. Y para eso tenemos nuestro moderador, William Vega, pero también dos destacados expertos que nos van a comentar sobre este tratado. Y bueno, básicamente el título oficial del tratado, que es bastante complejo, ya nos dice mucho sobre este tratado. Se llama el Tratado Regional sobre Acceso a Informaciones, la participación de la ciudadanía y el análisis jurídico en temas ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, como ya vemos, la temática, la participación de la ciudadanía justamente es el momento en el cual nosotros como Programa Regional de Participación Política Indígena nos conectamos a este tema, porque obviamente las temáticas ambientales, como todos nosotros sabemos, tiene una fuertísima influencia en los asuntos de los pueblos indígenas del subcontinente. Y para que no nos perdemos, que no somos juristas en esta temática compleja, estamos justamente hoy con dos expertos destacados de Colombia, Lina Muñoz, y del Perú, Javier La Rosa, que para nosotros es un gran orgullo y un gran gusto de tenerles a ustedes que nos van a comentar con mucho más detalle de qué se trata en este tratado y cómo esperan ustedes, digamos, su implementación, y justamente para que veamos cuáles son estos primeros pasos de la implementación. Así que eso es nuestra motivación de abarcar este tratado. Hemos publicado también hace tiempo un reporte en conjunto con mis colegas del programa ECLA basado en Lima y del programa Estado de Derecho basado en Bogotá. Les vamos a pasar también este link al documento en español sobre nuestro análisis a pocos días de la implementación que hemos publicado en abril como documento de fondo también. Pero antes de todo, quiero presentar ahora nuestro moderador, William Vega. Voy a compartir la pantalla para eso. Espero que todos lo ven. Disculpen. Ahora sí. La sesión de hoy, el diálogo PPI de hoy, lo va a moderar William Vega. William Vega es jurista y abogado costarricense, oriundo de San José de Costa Rica. Y bueno, nosotros ya estamos conectados por varios años, ya nos conocemos dentro del programa por varios años, para varios eventos, así que para nosotros es un gran gusto de tenerle a él como moderador en este evento. Él es licenciado en Derecho por las universidades de Costa Rica y tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia. Ha trabajado para instituciones públicas, organismos internacionales y agencias del Sistema de Naciones Unidas, y en los últimos años ha trabajado temáticamente, especialmente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, derechos de los pueblos indígenas y de la población LGTBI. Los últimos 3 años se ha dedicado a laborar en la agenda de empresas y derechos humanos, y justamente en esta temática está trabajando como oficial nacional de derechos humanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Costa Rica. Muchísimas gracias, William, que nos acompañas hoy en este evento, y muchas gracias por moderar este diálogo PPI. Y bueno, con eso ya quiero ceder la palabra a William para que introduzca los dos especialistas con los cuales vamos a debatir hoy. Quiero agradecer mucho a los tres que están con nosotros, y también quiero agradecer a todos los interesados. Ya estamos con
espectadores aquí en el Zoom por Facebook Live, y también vamos a subir la grabación de este evento después. También les quiero invitar como representante a revisar nuestras redes sociales. Los que por primera vez se unan a nuestros eventos, les quiero invitar a revisar nuestros eventos que en redes sociales. Ustedes tienen todas las direcciones allá en mi fondo de pantalla, pero bueno, una búsqueda rápida en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y también en YouTube y Twitter. Así que les invitamos a revisar constantemente nuestros anuncios de nuevos eventos sobre la situación de la participación política indígena en América Latina. Así que con esto ya cierro. Agradezco mucho su interés y cedo la palabra a William. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Georg, por la amable presentación y por la invitación también de la Fundación para moderar este espacio. Quisiera antes que nada partir por un saludo, buenas tardes a todas y todos las personas asistentes a este cuarto diálogo del Programa Regional de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer, que hemos denominado Acuerdo de Escazú, primeros pasos para su implementación. Un caluroso saludo a todo el público que nos acompaña hoy desde diversos países del continente americano. A manera de introducción, quisiera recordar algunos detalles sobre el tratado que nos tiene de hoy en este espacio de discusión. Como ya lo adelantó Georg, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado en Costa Rica en marzo del año 2018. Este tratado tiene como objetivo primordial garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo de esta forma a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Comentarles que este es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Es además el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El acuerdo está abierto a los 33 países de la región de América Latina y el Caribe. Tras alcanzar los requisitos establecidos, el acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de este año y actualmente cuenta con la ratificación de 12 de las 24 firmas registradas. Entonces, a continuación presentamos a las personas panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Bien. Entonces, en primera instancia contamos con la participación de Lina Muñoz desde Colombia. Lina es abogada, doctora en Derecho y directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental, y además es asesora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas, GAP, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde se desempeña como profesora a tiempo completo. Lina también ha sido investigadora postdoctoral del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional, y trabaja como asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, y además ha sido consultora de diversas organizaciones internacionales como la CEPAL, entre otras. Agradecemos a Lina por la aceptación para la invitación. Y les presento de una vez al señor Javier de la Rosa. Javier es abogado, magíster en Economía y Relaciones Laborales y doctorando en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor asociado del Departamento Académico de Derecho y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica en los cursos de Teoría del Conflicto, Interculturalidad, Acceso a la Justicia, Resolución de Conflictos y Construcción de Consensos. Javier es integrante del Grupo Internacional Prujula, conocido como Pluralismo Jurídico Latinoamericano, y es autor de publicaciones sobre acceso a la justicia, jurisdicción intercultural, resolución de conflictos y artículos sobre el derecho a la consulta previa. En sus intervenciones, las personas panelistas se referirán desde sus respectivos ámbitos de experiencia a algunos elementos relacionados con el contexto latinoamericano en materia de derechos de medio ambiente, la implementación y la posibilidad del acuerdo de contribuir a la garantía y avance en materia de derechos
y en particular a las posibilidades del acuerdo para contribuir con la garantía de los derechos colectivos de pueblos indígenas. Finalmente, realizarán algunas consideraciones sobre la voluntad política de parte de los gobiernos de la región. Cada uno contará con un lapso de 15 minutos para realizar sus intervenciones y tras las exposiciones abriremos una ronda de respuestas para las preguntas planteadas desde el público. Las personas participantes pueden ir consignando sus preguntas por escrito en la sección de comentarios de esta transmisión y las evacuaremos tras las exposiciones. Cedo la palabra para iniciar a la colega Lina Muñoz y posteriormente al colega Javier de la Rosa. Muchísimas gracias a ambos y adelante. Muchísimas gracias, William. Voy a permitirme compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación y les agradezco que me hagan saber si ya se ve claramente. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas noches a quienes nos acompañan desde otras latitudes. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde de hoy. Agradezco especialmente a la Fundación, a Georg y a Bernardo por la invitación. Y bueno, durante los 15 siguientes minutos voy a compartir con ustedes algunos mensajes clave sobre la implementación y de los próximos pasos que se esperan con base en la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Alrededor de esto me gustaría señalar que a pesar de que el Acuerdo de Escazú no es una varita mágica que va a venir a cambiar la situación de la región de un día para otro, una de las primeras cuestiones que sí me gustaría compartir con ustedes es que sin duda se convierte en una herramienta muy interesante, muy poderosa y muy significativa para lograr esa transformación hacia el abordaje de los conflictos ambientales, la protección de los derechos humanos y la protección ambiental. En ese orden de ideas, me gustaría a partir de este momento compartir con ustedes esta imagen que demuestra cómo el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú sin duda recogió las particularidades de la región. Y por eso es muy importante recordar que este proceso ha sido un proceso original para América Latina y el Caribe que analizó las características geográficas, políticas, jurídicas, sociales de nuestra región, que ha tenido principalmente 4 etapas. Una primera etapa preparatoria que surge a partir de la Río +20 en el año 2012, una etapa de negociación que se dio a través de 9 rondas entre el 2014 y el 2018, una tercera etapa que fue la de las firmas y a partir de su adopción, y una cuarta etapa en donde ya el tratado entró en vigor. Entonces, de aquí señalar nuevamente que la participación de diferentes actores de todos los países de nuestra región, desde el Estado hasta la sociedad civil, la academia, con voz dentro de la mesa de la negociación y con una significativa participación del público a través de diversas modalidades, se refleja en el texto que hoy conocemos como el Acuerdo de Escazú, adoptado el 4 de marzo del 2018. Y en las próximas láminas me gustaría plantearles a ustedes una pregunta y es: ¿en dónde está realmente lo novedoso del Tratado de Escazú? ¿Por qué es un tratado que incorpora cuestiones nuevas? Y es que lo primero que hay que decir es que Escazú no inventa la rueda, Escazú no inventa el agua tibia, como lo decimos coloquialmente en América Latina, porque Escazú lo que hace es recuperar 3 derechos humanos que ya habían sido consagrados en tratados internacionales de derechos humanos, que fueron aplicados a las cuestiones ambientales a través de la Declaración de Río, pero su foco es garantizar la implementación plena y efectiva, porque a pesar de que hemos tenido avances en su implementación, hay un defecto en que esa implementación sea efectiva y eficaz para todas las personas en América Latina y el Caribe. Y además le agrega algunos elementos adicionales que están marcados en colores en la presentación, como el fortalecimiento de capacidades y la cooperación, la garantía de los derechos de las generaciones presentes y futuras y
y el derecho a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y como les venía diciendo, estos derechos a la información, a la participación y a la justicia que habían sido reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, también habían sido reconocidos por el derecho internacional ambiental. Y aquí resaltar que estos derechos ya estaban en lo que conocemos como los AMUMAS, los acuerdos multilaterales ambientales. Entonces, en tratados tan poderosos ratificados por nuestros países recientemente, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Convenio de Minamata sobre el mercurio, se establece la información y la participación como elementos habilitadores para el cumplimiento de las obligaciones del tratado. Así que el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tabla es que el Acuerdo de Escazú es un potencializador de los compromisos que los estados ya han adquirido en otros tratados internacionales. Estos dos ejemplos que les he puesto son algunos de los más recientes, pero estas disposiciones también se encuentran consagradas incluso desde los años 70 con convenios internacionales que han sido más antiguos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de esas oportunidades que Escazú nos está presentando también como elementos novedosos? 5 puntos a resaltar. El primero, aquel vínculo que ha sido ampliamente construido por la literatura académica y por los organismos internacionales que existe entre la protección del ambiente sano y los derechos humanos. Por eso Escazú es un tratado que involucra estas dos cuestiones. Lo segundo que es muy importante y es que Escazú reconoce una realidad de América Latina y es la desigualdad, y por eso su lupa está en las personas y en los grupos en condiciones de vulnerabilidad y incorpora dentro de sus principios algunos de ellos como el de igualdad y no discriminación, con el fin de que se superen aquellas barreras que dificultan el ejercicio de estos 3 derechos para estas personas o grupos. Asimismo, Escazú parte de que su implementación no solamente es horizontal entre los estados, sino que es una implementación que tiene una mirada vertical, tanto horizontal como vertical, entre los estados y sus ciudadanos y entre los estados. ¿Y cómo lo plantea? A través de la cooperación y el fortalecimiento de capacidades. De la misma manera, Escazú es el primer tratado que incorpora medidas específicas para la garantía de los derechos de las personas defensoras del ambiente, que como todos sabemos, América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender la naturaleza y el territorio. Y todo lo anterior a la luz del fortalecimiento de capacidades y la cooperación no solamente de los funcionarios públicos, sino también del sector privado, de la sociedad civil y de todos los actores nacionales. En esta sexta lámina me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión sobre cómo se encuentra la voluntad política de la región alrededor del proceso de firmas y ratificaciones. Y lo primero que me gustaría decir es que a mí me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío, de tal manera que los números quiero mostrarlos de una manera distinta a como algunas personas los han venido leyendo a lo largo de este año en nuestra región. Y para eso señalar en segundo lugar que las ratificaciones son procesos que en muchos países de nuestra región son lentos y toman tiempo. En países como el mío, así contáramos con toda la voluntad política, este es un proceso que pasa por las 3 ramas del poder público y que en el mejor de los casos puede tardar 1 año y medio o 2 años. Entonces, cuando la gente se pregunta, bueno, es que al 2021 no tenemos sino apenas una tercera parte de la región que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, pero es que creo que también es importante considerar esta cuestión que acabo de plantear y que siento que de alguna forma que 24 de los 33 ya hayan firmado y que se haya conseguido el número de ratificaciones esperado durante los 2 primeros años, considerando que a diciembre del 2020 ya Argentina y México habían terminado sus procesos de ratificación, es un número muy positivo. Entonces ustedes, como lo mencionó William al principio, ven en la pantalla que hay 24 países que ya firmaron, que han iniciado sus procesos internos de ratificación y que 12 de ellos ya completaron estos trámites. Los que no aparecen marcados en color naranja son aquellos
aquellos que están llevando a cabo los procesos internamente y que, bueno, esperamos que los puedan culminar muy pronto. Y también no puedo dejar de señalar que alrededor de estos procesos, por supuesto, han surgido una serie de mitos, de argumentos falsos, de campañas de desinformación, que a la larga yo creo que justamente lo que Escazú promueve es la participación, pero una participación de diferentes actores con base en conocimientos y en información real y veraz. Así que es por lo que estamos trabajando en la región en este momento. En esta lámina me gustaría contarles un poco cuál es el contexto ambiental en estos tres derechos en América Latina. Y yo creo que lo más importante a resaltar aquí es que si bien hemos tenido 30 años de avances, con digamos casi 30 contando desde la Declaración de Río del 92 en su principio 10, también hemos tenido bastantes desafíos. Entonces ustedes ven que esta información nos muestra que casi la mayoría de los países se encuentran a mitad de camino en varios de los estándares que Escazú está promoviendo, que uno de los que más se ha avanzado es tener mecanismos de participación en las leyes generales del ambiente, en donde 25 de los 33 países de la región ya cuentan con ello. Sin embargo, tenemos grandes falencias, por ejemplo, en temas de sistemas de información ambiental o, por ejemplo, en algo que parecería elemental, pero no lo es, y es que los países tengan reconocido en sus constituciones el derecho a vivir en un ambiente sano. Y así como tenemos avances, también hemos identificado bastantes retos. Al respecto hay por lo menos 6 desafíos y como les comenté en estos 15 minutos, la idea era simplemente plantear algunos mensajes clave, pero sin duda podemos discutirlo con más detalle en la sección de preguntas y respuestas, como que a pesar de que en algunos países hay legislación desarrollada sobre estos 3 derechos, hay grandes brechas entre la norma y su efectiva implementación, las dificultades que tenemos respecto de los costos para acceder a la justicia o representación legal adecuada y cómo nos falta apoyo o soporte al litigio de interés público en temas ambientales, o por ejemplo, esto que había mencionado anteriormente respecto del énfasis en los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo aborda Escazú todos estos desafíos? Escazú tiene una arquitectura, un diseño que está planteado, yo diría, en 2 grandes partes, como diríamos los constitucionalistas, en una parte orgánica y en una parte dogmática. Digamos, la parte dogmática, yo diría que es del preámbulo hasta el artículo 12, que es en donde se encuentra el corazón del tratado y todos los detalles y todos los estándares para cada uno de los derechos, y una parte orgánica que está del artículo 13 al 26, en donde se plantean aquellas cuestiones típicas del derecho internacional de los tratados para el funcionamiento del mismo. Entonces, esta imagen para contarles que Escazú aporta a la implementación plena y efectiva, estableciendo unos mínimos comunes para toda la región. ¿Cuáles son algunos de esos mínimos comunes? Y aquí la invitación a que si no lo han hecho todavía, por favor, se acerquen directamente al texto del tratado y ustedes mismos lo puedan leer completo y revisarlo para que vean, por ejemplo, que Escazú va a ser en materia de acceso a la información, que es el primer pilar que establece, una herramienta muy importante para la creación y el fortalecimiento de los sistemas de información ambiental. Hay países en la región como Chile o Argentina que cuentan con estos sistemas desde hace muchos años, también es el caso de Colombia. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, del Caribe, que no cuentan con sistemas de información ambiental avanzados. Hay países en donde un sistema de información ambiental básicamente puede ser una hoja en Excel con unos datos y unas tablas, y necesitamos avanzar a que esta información salga del archivo de un computador de un funcionario y esté disponible para todo el país y sea la base para la toma de las decisiones. Pero también hay otros elementos que son interesantes, como por ejemplo los plazos y la periodicidad en el acceso a la información. En materia de participación, hay algunos elementos como por ejemplo que las opiniones de las personas sean significativamente consideradas en los procesos de toma de decisión, que es algo por lo que aboga Escazú. Y otra cosa que es clave es que la participación se haga en todas las etapas del proceso de decisión, es decir, antes, durante y después, no solamente que nos inviten a participar cuando la decisión ya está tomada o en etapas iniciales y luego nunca más nos inviten a hacerlo.
En acceso a la justicia, Escazú nos habla de la importancia de fortalecer a los jueces en asuntos ambientales y fortalecer las capacidades de toda la rama judicial y de los operadores que están relacionados con los temas de justicia, como por ejemplo los investigadores penales. Y al respecto, establece también la importancia de fortalecer el apoyo y el soporte para el litigio y para la justicia ambiental en nuestra región. Y hay un elemento aquí que yo que adicionaría y que también es uno de los pilares de Escazú sobre el cual es importante hablar, es el de la protección de los derechos de las personas defensoras del ambiente y cómo Escazú busca garantizar entornos seguros y propicios, pero adicionalmente luchar contra la impunidad que se da en nuestros países a la hora de investigar o judicializar a aquellas personas que están amenazando o victimizando o incluso asesinando a las personas defensoras del ambiente y a sus familias. Ya para ir cerrando mi presentación, me gustaría señalar que el Acuerdo de Escazú también plantea una enorme oportunidad para la garantía de los pueblos indígenas en nuestra región. Esta población que aproximadamente cuenta con 50 millones de personas en América Latina y el Caribe, está distribuida en alrededor de 826 pueblos en distintos países como Brasil, Colombia y por supuesto Bolivia, en donde este último país encabeza el estado con el mayor número de esta población, seguido de Guatemala, México y Perú. ¿Y por qué es importante? Y ustedes están viendo en la parte derecha de la pantalla ya una indicación de que el acuerdo empezó a traducirse en lenguas indígenas como el quechua y lengua indígena en Perú. ¿Cómo este tratado es importante para las garantías de los pueblos? Lo primero, señalar que contar con la información ambiental en las lenguas de los pueblos es una garantía fundamental y que esto también se vea reflejada en los sistemas de información ambiental. Hay una cuestión en materia de información que ha sido clave y es que puedan tenerse claros cuáles son los plazos en los que esa información debe ser entregada y si hay unos mecanismos especiales para los pueblos indígenas. Respecto de las garantías de la participación, considero que hay una oportunidad muy fuerte para robustecer los estándares que el convenio 169 ha venido impulsando y esas garantías procedimentales a la hora de involucrar las miradas y los intereses de estos pueblos en decisiones administrativas que tienen que ver tanto con la toma de decisiones respecto de proyectos, obras o actividades, o simplemente cuando se va a adoptar una ley de cambio climático o una ley de bosques a nivel nacional. Asimismo, en el acceso a la justicia, cuando se busca fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para utilizar los mecanismos judiciales disponibles en cada país y respecto de las personas defensoras del ambiente, porque muchas de las personas defensoras del ambiente también pertenecen a los pueblos indígenas de la región, visibilizar y reconocer su labor, pero además crear plataformas regionales de cooperación que puedan promover la defensa de sus derechos. Ustedes están viendo en la parte derecha de la pantalla cómo en las discusiones en que se están dando en Colombia sobre el Acuerdo de Escazú, la Organización Nacional Indígena de Colombia ha reconocido abiertamente que encuentra que hay una complementariedad entre el Convenio 169 de la OIT, las normas nacionales, la jurisprudencia nacional y el Acuerdo de Escazú. Finalizo esta presentación dejándoles la invitación a que se inscriban en el mecanismo público regional para estar enterados de todos los pasos que están ocurriendo alrededor de la entrada en vigor y de la primera conferencia de las partes, y a que visiten el Observatorio 10 del Principio 10 de la CEPAL, que es una base de datos muy importante sobre cada uno de los 3 derechos que establece la línea base de algunas de las cuestiones que he estado comentando aquí. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Gracias, Lina, por tan buena síntesis en tu presentación y por haberte ajustado también a los tiempos. Por favor, recordarle a las personas participantes que pueden ir consignando sus preguntas en la transmisión de Facebook o incluso acá en la misma sesión de Zoom. Damos ahora la palabra a nuestro colega Javier La Rosa. Javier,
Adelante, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada quiero saludar a los participantes. Quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer y a su programa regional de participación política indígena. Saludar aquí a mi colega de Colombia, Lina Muñoz, y a William Vega. Bueno, yo quisiera empezar mi exposición y quiero compartirles también una breve presentación. Sí, espero que la estén viendo. Gracias a la intervención previa de mi colega Lina Muñoz, eso me ayuda a poder ir al punto acerca de estos primeros momentos de implementación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Es bien interesante, a partir de lo que señalaba mi colega Lina Muñoz, cómo este acuerdo regional ha tenido un impacto, digamos que por ahora lo voy a calificar de interesante en la región, ¿no? Ha habido adhesiones de inmediato en algunos casos, en otros han habido procesos más meditados para poder firmar la ratificación, y en otros han habido incluso algunos rechazos beligerantes hacia este tratado internacional, ¿no? Esto lo digo, es cierto, perdonen que haga mención por mi nacionalidad, menciono el caso peruano, donde lo que ha habido es incluso un debate en el Congreso de la República para discutir su ratificación, y sin embargo esto no prosperó, ¿no? Hubo una votación en una de las comisiones especializadas y fue rechazada esta ratificación, ¿no? Con lo cual significa que habrá que esperar un periodo de tiempo a una siguiente composición del Congreso para que vuelva a ser sometido a este proceso de ratificación, ¿no? O sea, eso lo pongo como ejemplo de cómo, digamos, ha habido distintos tipos de afrontamiento luego de la firma de este tratado. Felizmente, el Acuerdo de Escazú ya entró en vigencia. Hay 12 países ya que lo han ratificado. Y eso creo que es un paso muy importante porque siempre en la región, creo yo, y esto pasa no solo con los temas ambientales, sino con otros temas, estamos mirando lo que ocurre en nuestros países, digamos, circundantes, e influye mucho, digamos, el devenir de las decisiones, en este caso de políticas públicas que se adoptan. Entonces, creo yo que ahí empiezan ya algunas acciones en la idea de cómo se puede ir implementando el Acuerdo de Escazú, ¿ya? Y que en aquellos países en los cuales todavía no se hubiese firmado o ratificado este tratado, se empiecen a desarrollar acciones. En ese sentido, quiero referirme a esta suerte de implementación, ¿no? Y quiero empezar con 3 ideas fuerza generales sobre la necesidad, dependiendo del lugar, en algunos casos, de sensibilizar a los gobiernos sobre la necesidad de la ratificación, y en otros es un tema de cómo se adecúa el ordenamiento interno. Mi colega en la presentación anterior hablaba de cómo a veces en la región ya tenemos un conjunto de normas que muchas de las cuales han ido avanzando o han trazado la línea de lo que son, digamos, estos derechos que ahora el Acuerdo de Escazú recoge, ¿no? O sea, esto no es novedad, como decía ella, ¿no? Pero efectivamente yo a eso agregaría que aquí en Latinoamérica tenemos lo que yo denominaría una suerte de brecha de implementación, ¿no? Podemos tener interesantes textos normativos, pero al momento de, digamos, de su adecuación a la realidad, como que se produce una brecha ahí, y eso lleva a que a veces se generen pues algunas expectativas que luego, al no ser cumplidas, luego devienen en problemas, cuando no, muchas veces en conflictos sociales, ¿no? Entonces,
ese es un tema que creo yo tenemos que tomar mucha atención de cómo vamos cerrando esta brecha de implementación. Eso va de la mano con una segunda idea que allí menciono de cómo podemos de algún modo involucrar en todo esto a las organizaciones ciudadanas, a lo que se denominan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tanto de nivel especializado como también activistas, ¿no? Porque de algún modo esta implementación, esta adecuación, digamos, solo va a funcionar si va, digamos, en paralelo el esfuerzo estatal con lo que se hace desde la sociedad. ¿Ya? En el caso del Acuerdo de Escazú, es una norma además que, como ya se ha señalado, tiene cosas muy interesantes de cómo se involucra a la sociedad civil, no solamente por el tema de transparencia y acceso a la información ambiental, sino esta novedad pues, que hay sobre esta protección a los defensores de los derechos humanos, ¿no? Eso es una novedad que va de la mano con lo que pasa en la región, ¿no? Eso yo voy a volver sobre eso en unos momentos, ¿no? Lo que quiero además agregar es que, miren, un aspecto fundamental para que esta implementación funcione es lo que denomino aquí la creación de capacidades en el funcionariado público, en general en los países de la región, ¿no? Y digo porque en general hay un poco interés o poca, digamos, sensibilidad, no solo hacia los temas ambientales, porque en nuestros países de la región los temas ambientales están muy ligados a comunidades. Y cuando digo comunidades, estoy hablando básicamente de pueblos indígenas u originarios. Entonces, cuando decimos creación de capacidades, va por el lado de cómo este funcionariado está preparado, digamos, para poder justamente adecuar lo que está establecido como norma general a las realidades concretas. Y en ese sentido, el convenio de Escazú, pues, ¿no? Estos tres derechos fundamentales importantes que allí manifiesta, expresa, de algún modo tendrían que ser una suerte de, digamos, horizonte al cual deberíamos aspirar a llegar, sobre todo en un contexto donde muchas veces desde nuestros países se requiere dar soporte, sustento, fundamento a una serie de reclamos por derechos que se hacen apoyándose en normativa internacional. Y allí el Acuerdo de Escazú es un importante, digamos, refuerzo justamente para dar una suerte de mayor sustento a estos reclamos. Ahora, sin embargo, creo que hay que tener también un suficiente juicio crítico para poder usar el Acuerdo de Escazú de la manera más inteligente y que contribuya al objetivo, digamos, deseado por quienes, digamos, han promovido esto, ¿no? Me refiero, aquí hay un tema de un riesgo de judicialización excesiva, decimos nosotros, en torno a los proyectos extractivos que hay en nuestros países. Esa posibilidad existe y en muchos casos tiene base, tiene sustento en el hecho de que los estados no han sido lo suficientemente diligentes para poder proteger, digamos, una serie de derechos ambientales y de las comunidades, derechos territoriales. El Acuerdo de Escazú ahora proporciona herramientas para justamente poder ampararse en este tratado internacional para exigir una debida atención de esto. Esto tendría que ser usado, yo diría, de manera responsable, porque no voy a entrar a esa discusión aquí, ¿no? Pero nuestros países, todos creo que eso lo reconocemos, depende mucho de una serie de proyectos extractivos que se llevan a cabo. Y más allá de que algunos pensemos que esto debe ir cambiando para buscar otras fuentes, digamos, de ingresos para nuestros países, lo cierto es que al día de hoy somos dependientes de la extracción de recursos naturales. Entonces, la manera como tiene que manejarse eso tiene que hacerse de algún modo
responsablemente, ¿no? Y en esa medida eso mucho va a depender del uso que se le dé a esta herramienta, a este instrumento internacional. Bueno, esto tendría que ayudar de algún modo a fortalecer, digamos, estos esfuerzos soberanos que hay en nuestros países para defender sus recursos, conciliándolos con esta protección de los derechos humanos, de los derechos territoriales, de los derechos ambientales. Creo que un buen uso del Acuerdo de Escazú lo que va a dar es mayor certeza, mayor seguridad jurídica a una serie de proyectos de inversión, porque en la medida que se logre conciliar de algún modo, digamos, el resguardo de los derechos ambientales y sociales, eso promoverá un clima de paz social, de bienestar, ¿no? O sea, un escenario en el cual de algún modo se permita un clima favorable para inversiones respetuosas de los derechos territoriales y ambientales y de algún modo que estas se puedan llevar a cabo, ¿no? Y creo que eso de algún modo puede contribuir, puede dar, digamos, concreción a lo que se denomina el Estado social del derecho, ¿no? O sea, de algún modo, en países como el nuestro, en la región, por la diversidad cultural, social que tenemos, digamos, el énfasis que tiene que darse es justamente a cómo hacemos que caminen de la mano una serie de derechos, pero que concilien entre sí, que dialoguen entre sí, ¿no? De tal modo de que podamos superar las desigualdades, pero respetando, siendo muy respetuoso de este clima ambiental y de cuidado y respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, ahí creo que me quedo para poder respetar el tiempo y en todo caso quedan pendientes para las preguntas algunas cosas que pudieran surgir. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Javier. Si gustan, vamos empezando. Bueno, tenemos ya una pregunta acá adelantada en el chat, entonces les comparto la primera pregunta que les sugeriría abarquen en conjunto. Entonces, la primera pregunta, nos preguntan, ¿qué pasa si alguno de los países no suscribe el acuerdo? Bueno, muchas gracias a Esmerita por su pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante, Esmerita, porque nos lleva a la reflexión de las diferentes calidades que han asumido los países frente al Acuerdo de Escazú. Entonces, en este momento, cuando tú hablas de suscribir, podríamos pensar que te refieres a los países que han firmado o que no firman el acuerdo. Entonces, yo diría que tenemos países que lo han firmado, como lo mencionamos, que son 24, y de esos 24 todavía tenemos 9 que no han firmado, o sea, los que no suscriben no van a tener ahora ningún impedimento para ratificar o adherirse al tratado durante los próximos años, de acuerdo con sus tiempos y con sus voluntades políticas internas. Así que si no lo suscriben en este momento, no van a adquirir las obligaciones que se derivan del tratado, pero eso no significa que no lo puedan hacer en el futuro. Y eso también tiene unas repercusiones para la primera conferencia de las partes, por ejemplo. Entonces tendremos 3 tipos de países. Los 12 que ya ratificaron, que son los estados parte, que asumieron las obligaciones. Los otros 12, que son los signatarios que asistirán a la reunión en esa calidad. Y los observadores, que son los que todavía no han ni firmado ni ratificado, pero pues que seguramente van a mirar cómo empieza a avanzar la implementación. Gracias, Lina. Javier, si quisieras agregar algo. Sí, bueno, 2 cosas a lo que ha dicho mi colega Lina Muñoz, ¿no? El Acuerdo de Escazú prevé que al cabo de un año se lleve a cabo una conferencia de los estados parte, ¿no? Para justamente evaluar la implementación del Acuerdo de Escazú. Creo yo que esa va a ser una suerte de primera llamada de atención para aquellos países que o no han firmado o no han ratificado el Acuerdo de Escazú. Y la segunda idea que quería mencionar es este efecto emulación que hay en nuestros países, ¿no? Estamos muy atentos a lo que pasa en la región
Y claro que va a llamar la atención que países, algunos países importantes en la región no estén, digamos, ratificando este tratado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso Perú, pero creo que también es el caso de Colombia, somos dos países que no han ratificado el acuerdo, ¿no? Y eso, vaya, en el caso peruano, para no referirme de Colombia, pero en el caso peruano, aquí las organizaciones de sociedad civil están muy atentas y están muy activas en una campaña para promover que esto sea foco de atención en el Congreso de la República. Más allá del intento fallido que les conté al inicio de mi exposición, estoy seguro que en pocas semanas que va a empezar un nuevo periodo legislativo, van a volver sobre el tema, ¿no? Y creo yo que esta vez con más éxito, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos 4 preguntas ahorita, tenemos 2 para Lina y 2 para Javier, entonces parto por las de Lina y avanzamos y luego comparto las de Javier. Lina, en su ponencia manifestó que existe un balance regional entre avances y desafíos. ¿Esto sugiere un panorama optimista sobre las posibilidades del acuerdo en materia de protección de derechos? Y tengo una segunda por acá. Lina, ¿qué posibilidades ofrece el acuerdo si lo comparamos con otros tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o bien el Convenio 169 de la OIT? Muchas gracias. ¿Las respondo de una vez? Ok, bueno, yo creo que nosotros debemos ser moderados a la hora de hacer nuestros análisis respecto de qué tan fácil o qué tan rápido, qué tan positivo o negativo va a ser. Yo creo que estamos en un proceso clave de poder identificar cuáles son las fortalezas que traemos a Escazú, pero también el momento en el que la implementación se va a dar y de cara a los próximos años, sin duda, nos pinta un panorama que es bastante desafiante y retador. No va a ser nada fácil lograr la implementación plena y efectiva de un día para otro de esos 3 derechos de acceso como es el objetivo del tratado, pero yo creo que debemos ser optimistas en la medida en que tenemos una buena base para avanzar, de que ahora tenemos un conocimiento mucho más profundo de en qué momento nos encontramos alrededor de cada uno de los 3 derechos de acceso y adicionalmente creo que uno de los elementos más transformadores que podemos utilizar desde la sociedad civil frente al Acuerdo de Escazú son los movimientos sociales y el trabajo que han venido haciendo las organizaciones de la sociedad civil, la academia. Yo creo que cada día en todos nuestros países se está sintiendo con más fuerza la voz ciudadana que exige sus derechos. Y yo creo que en esa misma línea van a avanzar las discusiones sobre la implementación de cada uno de los artículos de Escazú. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que tenemos un capital humano y unos elementos muy valiosos para arrancar, pero pues sin duda el contexto de pobreza, de violencia, de desigualdad, de salud pública que tenemos en el mundo y en nuestra región hace que tengamos unos desafíos gigantescos, pero pues nadie dijo que la lucha en los derechos humanos fuera fácil. Escazú no es un punto de llegada, es apenas un punto de partida. No hay nada completamente cerrado ni dicho sobre Escazú, está todo en construcción y es aquí donde todos y todas somos bienvenidas a aportar en esa construcción. Y respecto de lo segundo que planteaba, que es una pregunta muy interesante sobre cuáles son sus posibilidades al respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte, ya en el sistema interamericano de derechos humanos hemos tenido varios pronunciamientos desde las relatorías y desde los jueces, está señalando que el Acuerdo de Escazú complementa perfectamente los estándares interamericanos de protección de derechos humanos, pero es muy valioso porque se refiere específicamente a los temas ambientales, porque ustedes saben que información, participación y justicia son derechos que están en la Convención Americana, pero no se detallan en cuestiones ambientales y Escazú sí lo hace. Y de hecho,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les sugiero que revisen la opinión consultiva número 23 del año 2017, allí la Corte releva y rescata la importancia del principio 10 de la Declaración de Río. Para ese entonces el Acuerdo de Escazú todavía no existía, y la Corte dice que todos aquellos tratados internacionales en asuntos ambientales sirven de elementos de interpretación a la hora de tomar las decisiones nacionales, por ejemplo, por parte de los jueces. Entonces, yo lo dejaría ahí para no acaparar el uso de la palabra y para que se puedan responder otras preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, Lina. Tengo dos puntuales para Javier y luego les comparto dos o tres que les pediría tal vez responder en conjunto. Para Javier, dos concretas. La primera es, bueno, mencionó el rol que pueden tener las organizaciones de sociedad civil. Entonces, ¿qué pautas o sugerencias podrían darse a las organizaciones de sociedad civil en aquellos países donde haya conflictos en materia de ratificación o de implementación? Un poco para ampliar en el rol que podrían tener las organizaciones en los estados donde no se ha promovido todavía su ratificación e implementación. Y la otra, Javier, si puede colaborar el Acuerdo de Escazú a la reducción de los conflictos ambientales. Y si es la respuesta afirmativa, ¿cómo podría darse esa colaboración? Sí, en el caso de qué pautas podría la sociedad civil exigir a los estados, esto es muy interesante porque lo mencionó tanto Lina Muñoz como también lo he señalado. El Acuerdo de Escazú, una de las cosas importantes, uno de los aportes más importantes es justamente todo el tema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales, ¿no? Y este es el primer tratado internacional, digamos, en el mundo que se ocupa de manera directa en el tema, ¿no? Eso no es casualidad, ¿eh? O sea, en la región, en Latinoamérica, el alto número de defensores ambientales asesinados es alto, ¿no? Entonces, no es casualidad que en la región se ocupen del tema. Y creo que ahí corresponde que la sociedad civil justamente le exija al Estado que ha ratificado, que ha suscrito y ratificado este tratado internacional, justamente la adecuación normativa. Esto que yo le llamaba reducir la brecha de implementación, ¿no? ¿Cómo hacemos que el Acuerdo de Escazú pueda ser invocado directamente dentro digamos, del bagaje normativo que le da sustento a un reclamo que hacen las organizaciones de sociedad civil? Dependiendo del país, en algunos casos se podrá hacer de manera directa, invocando el tratado, el acuerdo internacional. En otros casos, de repente, se requiere alguna norma de adaptación. Eso depende del ordenamiento jurídico de cada país, ¿ya? Pero para hablar del caso peruano, acá se podría exigir directamente ante un juez, digamos, si es que se incumple este tratado, ¿no? Pedir su ejecutabilidad, ¿no? Y creo que eso sería muy importante. Y creo que el hecho de que haya esta figura de mecanismos de protección o protocolos para justamente defender a valga la redundancia, a los defensores de derechos humanos, sí creo que ayuda a reducir los conflictos sociales, ¿no? O que estos no, digamos, no estallen, no degeneren en crisis, que ese es el punto, digamos, más complicado en nuestros países, ¿no? Cuando estos conflictos sociales terminan mal, ¿no? Creo que si hay una norma clara para el Estado, para los inversores que quieren acceder a la extracción de los recursos naturales y para las comunidades que puedan estar afectadas por esta situación, eso promueve un entorno pues predecible, ¿no? Y por eso mismo la posibilidad de que el conflicto se reduce notoriamente. Gracias. Gracias a ambos. Bien, tenemos bastantes preguntas, afortunadamente. Y tenemos poco tiempo, entonces les voy a proponer, tengo acá por lo menos 3 preguntas y un comentario, entonces voy a aleatoriamente o a partir de los temas que han estado tocando, hacerles las preguntas por separado. Lina, vamos a ver, tenemos 2 preguntas similares.
Dice, mi consulta es, ¿cómo puede el Acuerdo de Escazú frenar o detener los proyectos extractivistas planificados y que representan un alto riesgo para los pueblos indígenas y que a la vez pueden acelerar el cambio climático? Y una relacionada, Lina, por si gustas hacer una respuesta en conjunta. Dice acá, en la práctica, los ciudadanos de a pie y pueblos indígenas ya podemos aplicar el Acuerdo de Escazú. Su aplicación depende de seguir procedimientos legales y burocráticos de cada país. ¿Cómo se puede facilitar para el ciudadano de a pie su implementación? Te dejo el espacio, Lina. Gracias. Muchísimas gracias a Gabriela y a Gustavo por sus preguntas. Sobre la pregunta de Gabriela y los proyectos extractivistas, yo creo que el objetivo del Acuerdo de Escazú no es ni frenar ni detener ningún proyecto, sino darle a las personas y a las comunidades las herramientas necesarias para que en aquellos proyectos en donde se vean vulnerados o amenazados los derechos humanos, existan todas las posibilidades de acceder a la justicia para que efectivamente esos proyectos sean detenidos o sean revisados a nivel nacional. Entonces, y esto creo que es distinto a decir que Escazú busca detener los proyectos. Entonces, por eso yo también creo que si bien es cierto que nuestros países dependen bastante de proyectos de minería o de hidrocarburos, lo que también creo es que esos proyectos no pueden hacerse de cualquier manera. Y si hay un proyecto que vulnera o amenaza derechos humanos o la protección del ambiente o la legislación ambiental de cada país, ese proyecto minero o de hidrocarburos no debería hacerse. Y el desarrollo de Escazú efectivamente lo provee la legislación nacional y es ahí donde nosotros tenemos que mirar cuál es el abanico de posibilidades que nuestra Constitución y nuestra ley nos da para enfrentarnos a esas amenazas o vulneraciones de derechos humanos. Entonces, lo que Escazú va a promover en aquellos países que no tienen esas opciones es que esas opciones se garanticen y se creen. Entonces yo creo que aquí es muy importante entrar a revisar en cada país cuáles son las oportunidades de mejoramiento de la legislación en información, en participación y justicia, que cada país identifique qué es aquello que le ha funcionado, pero qué es aquello que definitivamente debe cambiar para garantizar los derechos de las personas en las ciudades, en los territorios rurales, y qué es aquello que se necesita nuevo, qué hay que incorporar, qué hay que adicionar para poder lograr efectivamente esa garantía. Y ahí me voy a la pregunta de Gustavo, que dice que como si ya podemos aplicar el Acuerdo de Escazú. Entonces yo diría, Gustavo, que la respuesta es un poco distinta dependiendo del país en el que tú vives o del que eres nacional. Entonces, si tú eres un ciudadano de un país que ya ratificó el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, si tú eres boliviano, si tú eres argentino o mexicano, en este momento tú ya le puedes exigir la implementación del Acuerdo de Escazú a tu país y tu país seguramente va a iniciar ese proceso de revisión que les estaba diciendo, legal e institucional, para poder aplicar de mejor manera. Pero ojo, Gustavo, que tu país no está llegando al Acuerdo de Escazú desde ceros, tu país ha venido haciendo cosas en estos años, entonces hay que ver de lo que tiene, qué tanto le ha funcionado y qué no para que tú puedas exigirlo. Y la respuesta para los países como quienes somos colombianos, peruanos, que soñamos que nuestros países entren rápidamente al acuerdo, pero aún no lo han hecho, el Acuerdo de Escazú de entrada ya se vuelve un instrumento internacional que puede guiar la interpretación de los jueces. En Colombia, sin que se haya ratificado el Acuerdo de Escazú, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que otorga las licencias a los proyectos más grandes de desarrollo del país, minería, infraestructura, de aeropuertos, vías, ya está considerando los estándares de Escazú sin haber ratificado. Y conozco otros países que antes de ratificar, como es el caso de Argentina, como es el caso de Ecuador, pero también países que no han ratificado, como Guatemala, en donde las autoridades empezaron a elaborar normas como decretos o resoluciones invocando el Acuerdo de Escazú, o los jueces están citando en sus sentencias desde ya el Acuerdo de Escazú. Entonces, cerraría mi intervención diciendo que a pesar de que este proceso, como lo dije hace un rato, y todos los procesos de derechos humanos son bastante retadores, cambian el paradigma y hay mucha gente que se resiste a estos cambios de paradigma, yo estoy convencida que todos los países de la región, en el
mediano y en el corto plazo van a ratificar el acuerdo y sobre todo teniendo en cuenta lo que Javier decía, que esta primera conferencia seguro va a motivar a que muchos lo hagan rápidamente. Muchas gracias, Lina. Tenemos una específica para Javier sobre contexto peruano. Nos dicen, Javier, que en el proceso de ratificación en el Congreso del Perú se mencionó constantemente durante el debate que el acuerdo le daba más poder a las ONGs ambientales, usando este término como algo despectivo. ¿Por qué en el Perú existe esta concepción negativa frente a las organizaciones ambientales? Bueno, en general, creo que en general en nuestros países de la región, cuando se han producido estos conflictos ambientales o territoriales, el papel de las comunidades ha sido muy importante, ha sido el protagónico y han tenido mucho el apoyo de organizaciones no gubernamentales especializadas, ¿no? Eso les ha dado en el caso peruano cierto protagonismo, muy importante también en toda la parte del litigio, por ejemplo. Y entonces, ante la ausencia del Estado en cuanto a normativa o a promoción de políticas que favorezcan el cuidado del medio ambiente, entonces es que han destacado estas organizaciones, ¿no? Entonces ha habido, creo yo, una suerte de lectura equivocada en el sentido de que muchas de estas organizaciones lo que pretenderían sería detener, digamos, las inversiones, paralizar las inversiones, y, digamos, se ha generado un clima hostil, ¿no? Que ha coincidido que cuando se dio este debate en el Congreso, esas fueron una de las etiquetas que, digamos, se mencionaron, perdiendo de vista el debate de fondo, ¿no? Porque aquí, de algún modo, y como también lo dice mi colega, acá de lo que se trata es de encontrar una suerte de justo medio a través de una norma que otorgue predictibilidad para todas las partes acá involucradas en esto, ¿no? No es que toma partido, digamos, ¿no? Y claro, y alguien podría decir, pero ¿y por qué se ocupa de los defensores de derechos humanos? Bueno, es que responde a una realidad. Yo mencionaba, la realidad de Latinoamérica es el alto número de defensores de derechos humanos y ambientales muertos, ¿no? Justo por defender sus derechos, ¿no? Y entonces ha sido necesario que haya un tratado internacional, regional, lógico, que se ocupe y lo diga y que establezca que los estados tienen que crear un entorno favorable para el desarrollo de estos defensores ambientales y derechos humanos, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que yo también en eso soy optimista, creo que eso se puede ir superando conforme haya un debate mayor sobre esto, ¿no? Gracias, Javier. Y bueno, la conversación ha estado interesante, que nos hemos pasado un poquito de minutos, pero antes de proceder con algún cierre o algún rescate de algunas de las ideas fuertes, Georg les va a hacer una pregunta a ambos general. Adelante, Georg, por favor. Bueno, básicamente una pregunta bastante general que ustedes ambas han ya tocado. Es un poco esta famosa brecha de implementación, las expectativas que se creen a través del tratado. Lina ha mencionado que básicamente ella lo ve el tratado como un potencializador de los compromisos que ya se han establecido. Ya has tocado un poquito esta temática, pero a lo mejor nos podrías dar unas 2, 3 palabras más en qué se fundamenta esta esperanza tuya. Y para Javier, bueno, Javier, tú también has mencionado justamente básicamente la brecha de implementación, es una palabra tuya que conocemos de muchos fenómenos legales en la región. Pero también has mencionado que tú ves allá una posibilidad a través de Escazú de involucrar más la sociedad civil. Posiblemente también nos podrías dar unos 2, 3 palabras como fundamentas, digamos, esta esperanza. Súper, esto sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Georg, por la pregunta y gracias por permitirme profundizar un poco más en el ejemplo de los tratados internacionales ambientales. Y yo traía como una muestra de ellos
dos que mencioné, que son el Acuerdo de París sobre cambio climático, que seguramente es muy conocido por las personas que nos acompañan hoy, y también el Convenio de Minamata sobre el uso del mercurio. Entonces, en ambos tratados, desde su concepción, se incorporan en sus artículos medidas que buscan que los países que los ratifican tengan sistemas de información respecto, por ejemplo, de quiénes son las personas que utilizan mercurio para sus actividades económicas, quienes los comercializan, en qué cantidades y dónde se encuentran disponibles. Entonces, ustedes saben que el mercurio es una sustancia altamente tóxica para la salud humana y para el ambiente. En la medida en que nosotros tenemos identificados ¿cuáles son los sectores? Por ejemplo, si es tal vez el sector de la medicina o si es el sector de la minería que está utilizando el mercurio, las autoridades pueden tener con mayor claridad el conocimiento para tomar medidas para poder reemplazarlo y poder dejar de usarlo de manera progresiva hasta su eliminación completa. Y si además de esa información yo sé en qué lugares del país se está utilizando el mercurio y las personas están manipulándolo directamente, puedo también conocer cuáles son los impactos negativos que se generan sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los adultos mayores que lo han manipulado y puedo saber qué tipo de enfermedades están generando y cómo los asisto. Entonces, fíjense que esa información, esa cláusula ya viene incorporada en el acuerdo, en el convenio de Minamata. Sin embargo, Minamata no me dice en qué plazos o a través de qué mecanismos o a través de qué procedimientos. Entonces, Escazú ahí entra a ser clave para complementar esa información. Y si lo pensamos desde la otra perspectiva que les comenté, que es la de cambio climático, ustedes saben que la base de la toma de decisiones en materia de cambio climático también es justamente la disponibilidad de la información. Si yo sé a nivel nacional ¿cuáles son los sectores que me están emitiendo gases de efecto invernadero? Si yo sé en dónde están ubicadas esas industrias, si yo conozco los motores de la deforestación en mi país, yo voy a poder tomar medidas más efectivas para construir ese compromiso importante del Acuerdo de París, que es mi contribución nacionalmente determinada al Acuerdo de París. Pero esa NDC no la debo construir solo desde Bogotá en el ministerio, en el escritorio del ministro de Medio Ambiente, sino que yo debería garantizar la participación de los pueblos indígenas, porque en mi país la mayoría de los bosques están ubicados en territorios indígenas. Yo debería participar también a las comunidades afrodescendientes, a los pueblos campesinos que están protegiendo los bosques, a los ganaderos que están también en ese constante conflicto entre el desarrollo de la industria y evitar la deforestación. ¿Y cómo hago yo esa participación? Entonces, es Escazú en donde entra a complementar esa orientación para decir en el marco del Acuerdo de París, miren, países latinoamericanos y caribeños, si ustedes van a construir una NDC, deben hacerlo con la significativa participación. Inviten al sector privado, inviten a los pueblos indígenas y además incorporen, no es solamente por hacer un paso en una lista de chequeo, sino que el resultado de esa participación debe ser adecuadamente incorporado en la toma de la decisión y que cuando ustedes vayan ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con su nueva NDC, eso sea el resultado de una participación nacional. Entonces vean cómo Escazú se complementa a la hora de cómo se elabora ese resultado del Acuerdo de París. Por eso digo que es un potencializador, solamente para ponerles dos ejemplos, porque en materia de biodiversidad, en materia de humedales, hay infinitas posibilidades para potencializar esos compromisos. Adelante, Javier, por favor. Sí, está bien. Para responder a la pregunta de George, esta idea de que la sociedad civil en nuestros países esté muy involucrada a propósito del Acuerdo de Escazú, yo lo señalaba por el lado de que creo yo que cuando se trata de
de la adopción de este tipo de normas, que de algún modo son singulares para la región. De lo que se trata también es yo decía hace un momento, crear las capacidades, pero también yo quisiera agregar todo un tema de aprendizaje ciudadano, ¿no? O sea, creo yo que este tipo de normas tienen que ayudar a que en los sectores ciudadanos de algún modo se vaya sensibilizando, digamos, a la ciudadanía sobre los temas que están aquí en ciernes, ¿no? Es decir, a veces pareciera que lo mejor es que esto se haga lo más pronto posible, lo más rápido posible, justamente porque los problemas que hay son también urgentes, ¿no? Sin embargo, a veces cuando la norma se hace de una manera así precipitada, lo que genera es que justamente hay una distancia con el momento en que se implementa. Cuando la norma se hace de una manera más progresiva, justamente puede generar ese efecto de aprendizaje ciudadano, puede también ayudar a que el Estado se vaya preparando. Yo estoy pensando, es cierto, hablo por el caso peruano, ¿no? No quiero generalizar, pero en el caso peruano yo les decía del rechazo que ha habido. ¿Ya? Pero eso ha hecho que haya un debate mayor, que digamos el debate creció en varios sectores ciudadanos que no hubiese pasado si esto se hubiese aprobado rápidamente en el Congreso. ¿Ya? Entonces, y yo lo veo, por eso decía, por el lado optimista, creo que también es una manera también para países como el nuestro, y hay varios en la región, de una vasta diversidad cultural, ¿no? Para que puedan participar las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, por ejemplo. Eso tiene que haber tiempo para eso, ¿no? Entonces creo que a eso me refiero cuando digo involucrar a la sociedad civil. ¿Ya? Gracias. Bien, muchas gracias a ambos por sus respuestas y sus tan instruidas intervenciones. Yo antes de cerrar y pasar ya la palabra a Georg para los saludos finales, quisiera retomar algunas ideas que me parecieron bastante poderosas o icónicas, al menos de la discusión entre los diferentes países. Quizá la primera es que el acuerdo es una herramienta poderosa y muy significativa para el abordaje de los conflictos ambientales, y quizá retomar aquí la noción de singularidad expuesta por Javier, y es que el acuerdo finalmente es un reflejo de la realidad también de nuestro continente, que responde precisamente a estas problemáticas, y definitivamente es un gran avance en términos normativos. Dos novedades importantes, quizá retomar el entrecomillado de Lina de que Escazú no inventa la rueda, sino que recupera una serie de obligaciones que ya son conocidas para muchos de los países latinoamericanos, que encontramos en diferentes estándares y normas de materia ambiental o en nuestras propias normativas nacionales, pero sí la noción de que Escazú es o puede llegar a ser un potenciador también de derechos y de estos tratados, como bien nos lo señalaba Lina, y sumar desde luego la novedad de que es una herramienta de protección de los defensores de medio ambiente, que es una respuesta a la realidad de la región en la que vivimos. Probablemente América Latina, pero en particular algunas regiones de Mesoamérica son algunas de las regiones más riesgosas en términos de defensa de los derechos humanos. Algo muy interesante es que Escazú sella este vínculo entre derechos humanos y medio ambiente, y esto es también definitivamente algo de presenciar o de reconocer también de los conflictos pues en los que vivimos en nuestra región. La noción también de complementariedad, que la mencionaron ambos, sobre otros instrumentos regionales o en materia ambiental, pero que vienen a reforzar los esfuerzos ya de muchos países y de muchos procesos en materia de, por ejemplo, el convenio 169 o las obligaciones también que encontramos en algunos acuerdos regionales como la Convención Americana. Y bueno, definitivamente la noción de que Escazú hace operativos muchos de estos derechos, o busca hacer operativos muchos de estos derechos mediante ya un enmarañado un poco más fino en las administraciones de cada uno de los países. Y bueno, y finalmente lanzar un poco la atención sobre la brecha de implementación que podemos tener. No es extraño en nuestra región que tengamos normas de avanzada o de reflexión o muy elaboradas en materia jurídica, pero que, como mencionaba Javier, no hay una identidad, digamos, con los grupos que protege o con los grupos que busca impulsar. Entonces esa identidad definitivamente la podemos encontrar en el acuerdo a través de los procesos de elaboración que llevó durante un largo periodo.
Entonces, hasta aquí con estas ideas que quería resaltar un poco, y de mi parte agradecer a la Fundación también por este espacio tan importante de reflexión, y a Javier y a Lina también por sus importantes aportes y reflexiones. Georg, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos expertos y a todos ustedes que han participado hoy. No es que los resultados de la sesión me han vuelto pálidos, sino más bien que el sol se ha puesto en La Paz, así que tuve que prender la luz aquí que no es tan favorable como la luz solar. Así que disculpen por eso, más bien quiero agradecer muchísimo a los dos expertos, digamos, dos optimistas, eso es importante. Porque nosotros como programa también, si no fuéramos optimistas que a largo plazo vamos a lograr avances, digamos, no estaríamos en este programa. Así que muchas gracias por esta perspectiva realista, pero también optimista, de muchísima calidad. Eso nos ha ayudado seguramente mucho de aterrizar un poco esta complejidad que reside en el acuerdo de Escazú, aterrizar, digamos, este carácter también cómo esto se pone sobre una base de tratados ya existentes y nos ha bajado bastante la complejidad de la temática. También a todos quiero resaltar que hemos puesto en el chat las dos presentaciones, así que los pueden bajar y pueden retomar algunos puntos que se han escuchado ahora. Y bueno, para el debate, las excelentes preguntas también quiero agradecer mucho. Tuvimos otra vez un plantel muy internacional, Costa Rica, Colombia, Perú presente, eso me agradece mucho. Y bueno, como casi siempre en nuestros diálogos, Pepi, se nos queda corto el tiempo, pero bueno, en algún momento seguramente vamos a retomar este tema porque, claro, el acuerdo de Escazú y en general los tratados, la base legislativa que toca la situación de los pueblos indígenas es un tema recurrente en el programa PPI, así que seguramente vamos a retomar el tema en el debido plazo y eso es un tema muy joven ahora, un tema incipiente, así que seguramente vamos a tener otra posibilidad para todos ustedes que se interesan por la temática de estar atento a nuevos anuncios. En ese sentido, quiero agradecer a William, a Lina, a Javier y también a mi colega Bernardo Ponce de nuestro programa PPI que ha organizado el evento de hoy. Y bueno, antes de todo, a todos y todas ustedes que nos han visto en toda América Latina, y como ya dije en mis palabras introductorias, les invitamos a revisar con frecuencia nuestras otras invitaciones en el programa CAS PPI. Y bueno, con esto ya cierro. Muchísimas gracias y muchas gracias por las excelentes preguntas.